Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, me estaban Hola. bautizando, así es que encantado de estar Sí, con sí, sí, ustedes. sí. Disculpa, mi amigo se acordó de un amigo de él, entonces está así. Pero no importa. Don Esteban, buenos días. Bienvenidos al diálogo de Radio I-99. A las órdenes, un placer. Muy bien, gracias. A ver, ¿cuál es la situación de Venezuela y qué esperar en las próximas semanas? Porque esta película me parece que ya la vi, ¿ok? Durante muchos años el pueblo venezolano salió a las calles, hubo represión, se declaró un presidente, me acuerdo tanto de Juan Manuel Guaidó, y que era un presidente reconocido por varios eh, países, pero resulta ser que nada cambió. ¿Es lo mismo que va a Ujú. ocurrir o qué? ¿Qué hay de diferente entre esa situación, ojo, y esta nueva? Hay mucha tierra, hay mucha el agua derramada ahí desde el 2013 cuando se le robó la elección a Capriles, en 2015 cuando se le arrestó a Leopoldo López y en 2019 cuando efectivamente se reconoció por más de 60 países a un Juan Guaidó que, si bien fue reconocido, nunca gobernó. Para mí lo que cambia ahora es que la oposición está todo el mundo junto alrededor de una lideresa, que es María Corina Machado. Y eso no se había logrado antes en el pasado. Y también el hecho de que como nunca la oposición se ha logrado juntar y sobre todo organizar de tal manera que, a diferencia del pasado, ellos ya tienen en sus manos las pruebas del fraude. Y entonces, con más del 80% de las actas que han logrado escrutinar, hay una diferencia de 70-30. Y eso es lo que ha hecho que incluso a los propios amigos de la izquierda radical en la región tengan que tomar distancias de Maduro, porque ya empieza a oler mal. Entonces, si bien hay un Lula, un Petro, un López Obrador que se abstuvieron en la OEA y con eso no se pudo dar esta condena, esta censura en el organismo internacional, no han reconocido al gobierno hasta que no se presenten estas actas y son los primeros en también decir, oiga, pero ¿por qué le posesionaron pasándose 12 horas? ¿Cuál es el apuro? ¿Qué es lo que está pasando? Y la última parte que para mí cambia mucho en la ecuación es que una cosa era en el 2013 cuando todavía quedaban petrodólares para comprar conciencias, cuando todavía había gente que se vendía ante las mieles escasas que quedaba todavía del país con las reservas probadas más grandes de petróleo del planeta. Hoy día Venezuela es un país absolutamente quebrado, que se lo compara con países fallidos a la luz del derecho internacional. Y entonces le es muy difícil a Maduro volver a tener algún seguidor real, serio, o países de la comunidad internacional como Rusia y China, que si bien le han dado el reconocimiento, Rusia está con su plato lleno con la guerra en Ucrania y China ya no está con apetito a seguirle prestando plata, que saben que ya es impagable esa deuda. Entonces, con todos esos escenarios, si es que sigue la presión como se está dando en las calles y si la comunidad internacional está a la altura de la historia, pues yo espero que podamos estar viviendo ya el ocaso de este dictador. Usted habla de que la oposición se une en torno a María, eh, perdón, Corina Machado. ante Corina Machado, pero hay un candidato a la presidencia. ¿Quién es el que realmente lidera esto? No entendí. ¿Es Corina o A es ver, el señor candidato a la presidencia de la oposición que también se ha declarado ganador también? Edmundo González Urrutia. Y es que esa es la parte que creo que es importante reconocerlo. En Venezuela sigue la cancha inclinada, sigue el juez vendido, siguen todos los vicios de un país autoritario y una dictadura que no va a salir por las buenas. Entonces, yo cuando, por ejemplo, fue mi columna en Vistazo, yo pedí que se la publique antes de las elecciones, porque justamente quería hacer alusión de lo que estaba pasando. Yo la titulé No hay mal que dure 100 años y el renacer de un pueblo venezolano. Entonces, María Corina Machado ganó con el 92% del voto opositor de las primarias, y entonces con semejante votación, obviamente la señora María Corina Machado iba a ser prohibida, iba a ser restringida y se bloqueó su candidatura. ¿Quién la bloqueó? Una orden administrativa, no un juez, no nada de apelaciones, ni mucho menos. Una orden administrativa de un procurador que, gracias a haberlo hecho, le cambian y le ponen de presidente del Tribunal Supremo Electoral, este señor Amoroso. Entonces, María Corina Machado es prohibida, es inhabilitada, ella pone su sucesora, una señora Corina también, y también le vetan. Y entonces aparece un diplomático de 75 años que nadie tenía idea quién era, que estaba retirado.
y un diplomático que logró registrar su candidatura. Entonces, ¿qué es lo que sabe todo el mundo? Que la lideresa es María Corina Machado. Todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia representa a ella, entonces han hecho campaña, pero es esta señora la que ha tenido los pantalones de recorrerse Venezuela, pese a que tiene un servicio de inteligencia que le está persiguiendo y que hoy por hoy le quieren meter presa. Entendí el tema. Permítame, Esteban Santos, doy la bienvenida, el saludo respectivo y también le doy la posta, a propósito de esto de las Olimpiadas, a nuestro marchista, porque anda de un lado a otro. Buenos días, Ramiro Cepeda. Buenos días, Daniel. Ramiro Cepeda, los saluda Esteban. Tenemos nuestro representante de sumo aquí también en las Olimpiadas. Sumo no es olímpica, ahí está, ya ves. Usted sí lo andan marchando, ya me dijeron. Yo sí. Bueno, muy bien. Esteban, buenos días. Sí. ¿Qué hace pensar que la comunidad internacional no va a ver de la vista gorda como ha visto los regímenes de Cuba y Nicaragua, por ejemplo? Porque hay países de izquierda, como por ejemplo la del chileno Boric, que fue el primero en reconocer que ser de izquierda no es reconocer a dictadores, y ha sido el primero en decir que él no va a aceptar esas elecciones fraudulentas. Tener un líder histórico de las izquierdas como un Pepe Mujica, que también le dijo de todo a Maduro, o el mismo Lula da Silva, que entiende con Petro que si es que se vuelve a dar una nueva diáspora de venezolanos que se vean obligados a salir de su país, ya son más de 8 millones, ¿no? Es el 25% de su país. Esto supera países en guerra como Ucrania. Y entonces ellos saben que esa diáspora se va a ir principalmente a los vecinos, a Colombia y al Brasil. Entonces van a tener un trabajo muy arduo en reconocer la crisis que es recibir una migración descontrolada y por el otro lado reconocerle a ese señor como presidente. Entonces tanto Petro como Lula, si bien en mi criterio han sido muy tibios, lo propio, y tengo que reconocer a Papa Francisco, la Santa Sede, que solo hizo un llamado a la calma y al diálogo. Este no es un momento de estar con medias tintas. Yo he citado muchas veces a Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, que él decía que los espacios más oscuros del infierno estaban destinados para aquellas personas que en momentos de crisis moral mantuvieron su neutralidad. Eso es lo que estamos viviendo. Y lo propio, por eso siempre señalo que hay aquí un partido político con nombre y apellido, que fueron los únicos asambleístas que pudieron, comillas, ir a ser observadores, que se les ocurrió decir que todo el desenlace fue normal y que han reconocido inmediatamente el triunfo de un Maduro. Entonces, creo que los ecuatorianos... El argumento que usted da, Esteban, es que no es tanto democrático, es un tema de conveniencia, porque la diáspora venezolana, los primeros afectados va a ser aquellos países, tanto su vecino Colombia como Brasil. Entonces no es una reacción ante un hecho antidemocrático, sino ante un hecho llamado éxodo, que en su tercera o cuarta oleada, lo que ven a ser, terminará liquidando economías que también están muy endebles, como la de Colombia, como la de Brasil, como la de Ecuador, de los países que han acogido la mayor cantidad de venezolanos que han incurrido en el éxodo. Por tanto, no es que es una reacción democrática, es una reacción de conveniencia justificada en actos antidemocráticos. Las dos cosas. Yo entiendo perfectamente que en relaciones internacionales los estados no tienen amigos, lo que tienen son intereses. Y entiendo perfectamente cuando hubo un Hugo Chávez, que todo el mundo sabía lo que hacía él con su expropiese y todo el clientelismo que le caracterizó. Y había mucho dinero, entonces estaban sus amigos del socialismo del siglo XXI en la región y fue mucho más fácil para Chávez ser justamente una influencia en el resto de la región. Hoy día es todo lo contrario. Hoy día Venezuela es el ejemplo de todo lo que está mal, de lo que no se debe hacer, de por quién no se debe votar, y por eso le repito, hacía alusión a este partido político, que salen a decir que mejor ya hablemos de nuestros asuntos personales, internos, pero que ya no sigamos hablando de esto. Es exactamente al revés, Ramiro. Hay que, si el eruptivo del conflicto logramos que baje, si es que justamente las personas que creemos en los derechos humanos y creemos en la democracia, nos salimos a alzar nuestra voz de protesta y presionamos a nuestra clase política para que tome cartas y acciones concretas, pues entonces estamos ante esa alegoría que escuchaba en una cadena internacional de un niño del vecino que sé que le están pegando, que le están maltratando, y entonces me indigno, y entonces reclamo, y entonces grito, y entonces mando comunicados de protesta, pero al final tengo un niño donde el vecino, y este niño evidentemente es venezolano,
Venezuela, que tiene un problema muy serio y que puede perder la vida. Entonces, tengo o no tengo, estoy o no estoy obligado a tener que hacerle frente a esa realidad. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y entonces, con sus excepciones, pero yo celebro que nuevamente tenemos un repudio casi mayoritario de toda América Latina y el mundo occidental, si tú quieres llamarlo así. Voy a seguir discrepando con usted porque los ojos de la comunidad internacional, por ejemplo, en Cuba hubo un levantamiento creo que hace 2 años, pero muy fuerte, sí, y fue aplacado por el régimen. En Nicaragua se metieron con la Iglesia Católica y, como usted dice, el Papa no dijo ni pío, ¿ya? Entonces, cuando digo ni pío, no fue la fuerza moral, no actuó con la fuerza moral que tiene un Papa, ¿ya? Así que cosas horribles han pasado, por eso la fuerza de los intereses es mucho mayor, pero el peso de la comunidad internacional es 0 o tiende a 0, porque esa fuerza no llega a nada. Y lo hemos visto permanentemente con estos regímenes, porque no me digan que hay países grandes que no tienen negocios con Venezuela en el tema del petróleo y estaciones gasolineras. Entonces, cuando esto estamos hablando, yo solo veo una solución, que es una implosión, que nazca desde las propias fuerzas internas de Venezuela, que caiga quien tiene que caer y que, escúcheme lo que digo, lamentablemente, esto no va a ser sin el correr de sangre, porque hay gente que no entiende de otra manera, y el único poder que puede doblegar al poder interno es la fuerza de la convicción a través de estas manifestaciones que impidan que los militares venezolanos disparen contra su gente. Es lo único que yo veo. Yo no sé cómo lo ve usted. Dos ideas, Ramiro, y celebro mucho esta discusión en donde yo estoy de acuerdo. ¿Por qué en la isla de Cuba los Castro se mueren en pijama Armani antes de en un tribunal donde deberían estar? ¿Por qué el otro dictador Ortega está enquistado en el poder y nadie hace nada con respecto a este pobre país de Nicaragua? Y entonces para mí hay una diferencia, y es lo que empezaba diciendo, que Venezuela lo tiene ahora y que no logró tener en toda esta última década y un poco más. Es una oposición bien organizada, una oposición que se organizó de tal forma que tiene las pruebas de un fraude, y una oposición que tiene mucho eco en una comunidad internacional que los otros dos países de mención simplemente no la han tenido. En Cuba no existe tal cosa como una disidencia, en Cuba no existe tal cosa como un partido opositor. Si bien en Venezuela se ha intentado acallar cualquier voz opositora, prensa escrita, prensa libre, cualquier persona que quiera hablar mal del régimen, estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, y por eso le ponía en el sitial a que le tengo a María Corina Machado, porque esta señora es la que ha logrado este cambio que para mí no están en los otros dos países. Y la parte última, con muchísima pena, tengo que estar absolutamente de acuerdo, porque yo pensé, y esta puede haber sido la última parte de un idealismo que creía, que podían darse las circunstancias para que los problemas de democracia se solucionen con más democracia. Pero claramente un dictador no va a salir por las buenas, un dictador no va a salir por un tema de negociación electoral. Entonces, para que esto se dé, la palabra que usted utilizó es muy válida, es una implosión, se tiene que dar justamente una insurrección. Y entonces, claro, cuando yo digo esto, muchas personas me dicen, usted está llamando al derramamiento de sangre, usted está llamando al caos. Yo lo que estoy llamando es a que se entienda que solo los venezolanos van a poder recuperar su país. La región, afortunadamente, ya dejó de tener estos espacios en donde habían las intervenciones militares de los 90. Yo no creo que nadie pueda aceptar eso, y no hay ninguna potencia que esté con hambre para hacerlo, y más con todos los problemas que pasan en el mundo, ¿no? La intervención inminente que va a haber en Irán y Israel, lo que está pasando en Ucrania, en fin, podemos hablar toda la mañana de los conflictos internacionales y por qué no habrá una intervención aquí. Entonces, si es que no son los venezolanos los que no aprovechan esta ola, si es que dejan que pase un poco, hay una teoría en relaciones internacionales que es la del globo inflado, porque se crea una expectativa, se crea grande arma y de repente se cae el globo, y entonces viene el desazón, viene la impotencia, y viene como las personas entonces al final dicen esto no sirve y no hay nada que se pueda hacer. El régimen está jugando a eso, y creo y concluyo diciéndoles que por eso en lo personal estoy tan convencido que espacios como este son necesarios, que cada uno desde su trinchera pueda hacer todo para que este caso no pase a ser una noticia de ya pasada, sí, y por lo tanto que estemos acostumbrados a esta realidad. Y hay algo que no por ser de derecha está bien. El Salvador es otro caso que hay que ponerle la lupa. En un momento, el señor Bukele, si bien es cierto, ha obtenido resultados muy llamativos, muy interesantes,
hay costos que no se transmiten simplemente por el hecho de ser de otra tendencia. Está igual de mal muchas cosas que suceden allá, pero ahí es cuando ya vamos a entrar a otra discusión que será un tema de otra entrevista, Esteban. ¿Cuál es el camino que se tiene cuando vemos por un lado la extrema izquierda fanática, y no yo diría izquierda, la torpeza elevada a la categoría de gobierno, entre comillas, democrático de Venezuela, y el autoritarismo en El Salvador, que marca una tendencia, pero que también hay comisiones y omisiones muy graves que discutiremos en otro momento? Agradecerte, Esteban, por esta enriquecedora charla y poder hacer contrapuntos, lo cual termina siendo la esencia de este programa. Que tenga un buen día. De eso justamente se trata, que cada quien que nos escuchen saquen sus propias conclusiones. Creo que todos los que estamos aquí lo que queremos es que se dé un debate democrático, un debate de ideas, y que por supuesto no estemos ante adoctrinamientos y que permitamos justamente que en nuestro país reine una democracia, reine en los pesos y los contrapesos. Así es que, sin más, decido yo el agradecido. Un saludo a ustedes, encantado de haber estado en el espacio. Gracias, Esteban. A ser las 7:55 de la mañana. Terminamos la entrevista y damos la bienvenida a nuestro panelista de todos los miércoles, lo más talentoso en sistema financiero, en trabajo, en la política, el hombre que en algún momento llegará a donde debe llegar, lo más grande que tiene la ciudad de Guayaquil, el país, que dio plata a todo el mundo cuando estuvo en la función pública. Ahí está, este es el hombre de hoy. Oiga, no el hombre de Buchanan. Fue casi Muchas parecido, gracias, ¿no? muchas gracias. Mauricio Salén. Gracias por esa bienvenida, esa emoción.